Buenas tardes a todos y a todas las personas que se están conectando. Me encanta saludarlos de nuevo en esta semana que es muy especial para nosotros y bueno, para mí en particular porque las expositoras de esta semana son todas egresadas o exalumnas uniandinas que ahora están en diferentes proyectos relacionados con la imagen y yo diría la contraimagen también, proyectos que atraviesan el arte y la historia del arte, donde la historia del arte dialoga con el arte, muchas veces de forma creativa y que nos dan pues luces sobre esa relación. De manera que hoy vamos a estar con María Esmeral, con una charla que hace mucho tiempo le quería oír y gracias también a este espacio logré convencerla de que nos hablara de su proyecto creativo Duopoma. Hola Camila, Camila estuvo también en la charla del lunes, Verónica, nuestra directora del Departamento de Historia del Arte, que no existía cuando Camila y María eran aún estudiantes. Pues con María también les cuento que fue mi primera estudiante en la universidad, no se me olvida, el curso de Mujeres en el Arte y la primera clase que di en la universidad. Así que ha sido un gran placer además seguir conversando a lo largo de estos años, porque además María, cuando terminó materias en el departamento de arte, se fue a Francia, hizo su pregrado en Historia del Arte en París 4, La Sorbonne. Actualmente es candidata al doctorado en la École des Hautes Études de Sciences Sociales, que quiere decir la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, una escuela muy prestigiosa en Francia, donde desde hace un tiempo pues está trabajando sobre temas relacionados con la expedición botánica, pero al mismo tiempo ha estado desarrollando este proyecto Duopoma, que finalmente pues lo que hace es poner en diálogo imágenes, como verán, desde toda una reflexión que yo diría viene en buena medida de herramientas de la historia del arte, pues la epistemología de la imagen, pero lo hace de una forma muy creativa. Ahora les pongo el link para que la sigan en Instagram. Ahora, hoy está conectada desde Kristiansand, en Noruega, donde vive actualmente. Así que de nuevo muchas gracias María por estar hoy con nosotros. Bienvenida a la clase. La clase abierta es toda tuya y como siempre pueden dejar comentarios aquí en el chat y los vamos a ir recogiendo. Cuando María termine, digamos, su charla, las recogemos y conversamos. También pueden prender micrófonos si quieren al final de la clase. Entonces, adelante María, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Antes de comenzar con mi clase, me gustaría agradecerte la invitación. Realmente es un placer estar de vuelta de visita en los Andes. La formación me aportó muchísimo, muchísimo. Muchas cosas que aprendí en los Andes las pongo hoy en día en mi práctica de historia del arte. Sin embargo, yo pues hice artes plásticas porque, como dices, no existía. Y pues nada, es realmente un placer estar aquí. Les voy a compartir mi pantalla. Si me confirman que todo marcha bien. Perfecto, ya la vemos pantalla Okay. plena. Entonces yo les voy a hablar sobre un proyecto que empezó como un hobby. Mm, un poquito les voy a contar su historia, de qué se trata, qué busco también con él, qué cosas me aporta, qué cosas puede aportar este tipo de ejercicio eh, para la comprensión de imágenes. Un poquito más allá del primer significado de la imagen, sino qué tanto nos puede hablar una imagen del contexto en el que está producida, de la manera como es leída, de la manera como es interpretada, de la manera como es compartida, de la manera como es utilizada. Entonces, Duopoema es un proyecto que yo empecé formalmente en el 2014, en mi tercer año de licencia, en el que yo comparo dos imágenes, sin importar tiempo, sin importar espacio, sin importar estilo. Pongo estas dos imágenes a dialogar para que el espectador pues cree sus propios puntos de vista. Todo esto empezó porque cuando yo me fui a Francia a estudiar historia del arte, eh, hay dos aspectos muy importantes en la formación de la Sorbona que son, en primer lugar, ellos
pretenden que uno memorice la mayor cantidad de imágenes y referentes posibles. Es impresionante porque todo el tiempo es aprendas esta imagen, aprendas esta imagen, aprendas esta imagen. Entonces uno crea un banco de imágenes mental muy amplio en los años de licencia, de pregrado. Y el segundo es que ellos se enfocan mucho en la descripción de la imagen. Entonces ellos enseñan a sus estudiantes cómo ver y analizar una imagen, cortarla, entenderla, cómo funciona, cómo está construida, cómo interactúan los elementos, es completamente fundamental. Y durante mis años de licencia, yo veía la manzana reaparecer y reaparecer y reaparecer a través de la historia del arte y empecé a hacer como una analogía, creación artística, fruta. Entonces, para mí las manzanas eran una, una obra, una creación. Mm, y empecé un blog que no funcionó muy bien porque mi español escrito no es tan bueno, que se llamaba El Manzano Común. Y eso como que cayó al agua y no, como que no prosperó, pero yo seguía pensando en esto de la manzana. Y en tercer año de licencia, gracias a un profesor que le debo mucho, nos puso este trabajo de comparación. El sátiro y la vacante de Pradier y Amor y Psyché de Jacques-Louis David. Y la tarea era como exponer estas dos obras y tratar de entenderlas a partir de la otra. Estudiar sátiro y vacante a partir de Amor y Psyché y Amor y Psyché a partir de sátiro y vacante. Son obras relativamente contemporáneas que pertenecen a una temática importante del siglo XIX, que es el erotismo dentro de lo neoclásico. Y, y son obras muy especiales porque ambas obras son para complacer al público, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de David, que es la pintura alegórica histórica, la pintura imperial, no, esto ya es al final de su carrera, vive en Bruselas para esa época, y él lo decía muy drásticamente, pero muy real, necesita comer. Y sin embargo lograba hacer de este tema algo muy interesante de esta obra. Me encanta que él pinta a un Cupido un poquito torpe. Cupido va a irse de la cama dejando a Psyché dormida, que no lo puede ver. Y cuando se va a levantar, si ustedes ven bien aquí abajo en el talón, como que va a pisar sobre la sábana y va a terminar despertando a Psyché. Y esas son cositas muy interesantes, diálogos que uno logra ver cuando compara imágenes, cuando empieza realmente a ver detalladamente una imagen y a compararla con otra, cuando uno empieza a ver la relación entre el sátiro y la vacante, que parece una lucha, parece un sometimiento, pero en realidad no lo es, ella le está tirando el cabello hacia ella. Y son todas estas cosas que uno permite como descubrir cuando compara dos imágenes. Mm, Ahora, en ese momento a mí se me ocurrió hacer estas comparaciones y desde que empecé a hacer estas comparaciones la pregunta es, ¿cómo selecciono yo las imágenes? Mm, Se ha vuelto muy intuitivo. Se ha vuelto muy intuitivo no solo porque yo ya tengo como un banco de imágenes en mi cabeza muy establecido, sino también porque cuando veo una imagen la descompongo y hay algo que me llama la atención. Me gusta mucho esta citación de la cámara lúcida, creo que es en español, de Roland Barthes, en el que él está hablando de la fotografía y es un ensayo muy bonito. Este es el final de la parte séptima del ensayo, en la que él se está cuestionando como yo veo una imagen y siento una atracción hasta esta imagen. No es un gusto, no es que la imagen me parezca bonita, pero me siento atraído a ella. ¿Qué pasa cuando una imagen me atrae? Y es una animación. La imagen provoca algo en mí, me anima. Y al mismo tiempo, mi interpretación o mi apropiación de la imagen anima esa imagen de cierta manera. Y todo esto se convierte en una aventura. Y es algo así. Entonces yo veo las imágenes
y me pregunto cosas. Esta es una imagen que me gusta mucho, El rapto de las Sabinas de Jean Bologne, y es una imagen que miré durante mucho tiempo. Y en particular de esta imagen me gustaban los espacios en negro y en grises profundos que había entre las dos esculturas. Y durante mucho tiempo le busqué comparación y una vez, yendo a una exposición de Vasarely, me encontré esta imagen. Y se me hace que las dos crean un diálogo. Uno hace que la imagen de Vasarely adquiera una dimensión un poquito más profunda cuando la ve al lado de las Sabinas, del rapto de las Sabinas, y viceversa. Uno siente esa torsión del mármol, la asfixia de dos cuerpos que no hay espacio entre ellos porque se están atrayendo el uno al otro en una imagen representativa y en una imagen no figurativa. Es muy interesante ver este tipo de relaciones. Eh, para mí son preguntas que me hago como todo el tiempo sobre las imágenes. Cuando veo una imagen, quedan muchas preguntas latentes que a veces otra imagen me va a responder. Esta es una comparación, esta fue una de las primeras que encontré, se me hizo como de esos azares muy bonitos de la historia del arte que uno encuentra. La historia del arte ha desarrollado muchas herramientas para el estudio de la imagen y eso es algo que la historia necesita valorar más en términos de investigación, porque digamos que cuando los historiadores abordan un periodo o un tema, la imagen es un accesorio y se pierden de todas las herramientas que la historia del arte ha construido para el estudio de las imágenes y ha desarrollado para el estudio de las imágenes. Y yo veo en esta comparación la noción de ritmo, la noción de proporción, la noción de equilibrio, la búsqueda de un todo, de un conjunto, que son preguntas que son atemporales ahora que uno las pone una imagen al lado de la otra. Entonces lo que yo quiero proponerles es que les voy a mostrar unos de los ejercicios. Una de las cosas que a mí más me han preguntado es por qué yo no pongo texto. De pronto es porque no me gusta mucho influenciar la vista de las personas y me gusta que si dos personas ven las dos imágenes juntas, pues hagan como sus propias conclusiones, sacan como sus propias ideas. Pero pues hay gente que me ha dicho como no, pero sí me gustaría saber un poquito más, que como guíes un poquito la mirada. Entonces eso es como lo que voy a tratar de hacer, como mostrarles un poquito las cosas que yo encuentro en común. Esta es una comparación que me encanta. Así, traté de elegir en gran parte comparaciones que resalten arte contemporáneo colombiano o arte colombiano también, no solamente contemporáneo. Pues porque el patrimonio nacional es importante y hay que darle un muy buen espacio, es una excelente oportunidad. Y esta comparación me parece espectacular porque en objetos, no solo son objetos de la vida cotidiana, sino es el estudio de la luz en el pliegue. Es algo muy particular, es algo muy sensorial. Yo me acuerdo que cuando vi las almohadas de Durero, pensé en Santiago Cárdenas y pensé en los paraguas largos. Y de repente, en esa búsqueda como de los paraguas, encontré este paraguas pequeñito y fue como, eureka, es maravilloso. Entonces, de aquí me interesa mucho ese juego del pliegue, como el juego de luz y sombra en planos muy pequeños, porque son planos superpuestos, pueden crear una imagen tan rica gráficamente, con recursos también muy limitados. Bueno, la pintura de Santiago Cárdenas tiene un poquito más de materiales y de medios, pero igual es muy limitada la paleta. Es realmente una proeza y es el resultado de un estudio profundo de un objeto muy sencillo aparentemente, ¿no? Y que son dos imágenes que están separadas en el tiempo y en el espacio, pero pues, un montón. También me gusta mucho los grandes iconos, como una imagen puede volverse un icono. Todos crecimos viendo jóvenes estudiantes contemporáneos
La rueda de bicicleta de Duchamp es un icono de la historia del arte moderna, postmoderna. Y se vuelve identificable, o sea, uno la ve y pin, Duchamp. O uno piensa en Duchamp, pin, la rueda. Y encontré que en Durero es algo un poco parecido. El monograma de Durero es una cosa, todo el mundo lo reconoce, es más, hay artistas contemporáneos a Durero que lo copian. Yo he encontrado A, B, A, C, y es realmente muy bonito como ese tipo de iconos circulan, ¿no? Como una imagen se vuelve símbolo de repente, no necesariamente por cuestiones de lingüística, no sé qué, sino por azares de la vida, una imagen, puff, se vuelve un símbolo. Y como esos dos símbolos pueden compartir esta estructura piramidal, se me hace también muy bonito el juego de la línea, el juego del color, oportunidades para mirar. Aquí en esta comparación creo que lo que más me interesa es la mirada de los dos. Es, como el nombre lo dice, completamente ausente. No está en el espacio que está representado. Y son dos personajes que vienen de contextos iconográficos muy distintos, un bar y un santo. Y ambos completamente perdidos en sus reflexiones, sentados, meditativos, con el peso del cuerpo completamente caído, la luz pegándoles en la cara, las cejas, la expresión de los ojos taciturnos, es muy bonito, muy poético. No sé. Hablando de poesía, esta también es una de las imágenes que más me gusta. Esta obra de Miró la vi en una exposición, en una retrospectiva que hubo en el Gran Palais hace unos años, en 2018, no, 2010 y algo. Y me gustó mucho esa bola azul, ese azul profundo, esa mancha azul que decía, este es la color de mis sueños, este es el color, perdón, de mis sueños. Y también había ido a la retrospectiva que hizo el Pompidou de Jeff Koons un poquito antes. Y está Ariane dormida con esta bola azul. A esta comparación le tengo bastante cariño porque una de mis compañeras de clase me dijo, por fin haces una comparación de la cual he visto las dos obras. Está bien. Me gusta el contraste del blanco y el azul. Es realmente muy evocador. El reflejo de ambos, uno está marcado en vidrio, el otro es una bolita de vidrio, una esfera de vidrio, pero como que uno puede encontrar varios puntos en común entre dos imágenes, no necesariamente es un solo punto en común, eso es algo que me gusta explorar y es también por eso que no escribo texto. Para hacerle honor a nuestra clase de mujeres en el arte, esta naturaleza muerta me encanta, y me encanta porque está en Google Arts y es posible hacerle zoom a lo más, ampliarla enorme y obviamente me fui a la alcachofa y la amplié así grandísimo y dije, esta es Georgia O'Keeffe. Y me puse a buscar una imagen que pudiera ir como con esta naturaleza muerta. Les recomiendo la busquen y la agranden porque realmente es muy bonita. Y como las mujeres, no necesariamente por ser mujeres, pero estas dos mujeres tienen esta sensibilidad tan bonita para este tipo de pliegues. Es realmente muy evocador. Esta me parece muy divertida. Hay mucho de diversión en esta comparación, es muy lúdico. A veces nos tomamos el arte y la historia del arte por ser académicos muy en serio. Y el arte también está ahí para reconfortarnos en momentos difíciles como ahora y es necesario que nos haga sentir cosas, así sea risa o fascinación gráfica o todo este tipo de cosas. Y de esta me gusta el ritmo de la cresta y el
y el estilo del pelo. Tengo unas series de peinados y unas series de moda. Me encanta buscar versiones renacentistas de Chanel. Es una fascinación que tengo. Me puedo pasar horas en un catálogo buscando el sastre de Chanel. Pero bueno, en este caso, el díptico del Duque de Urbino, que es una pintura muy, muy conocida, perfil, influencia de las monedas de la antigüedad clásica y aquí ilustración científica, no necesariamente tan científica, pero que se acerca, que toma algunas cositas de la ilustración científica. Hay una concordancia de paleta más allá de la cresta, y la utilización del perfil es realmente muy, muy bonito. A veces podemos encontrar la modernidad más moderna en culturas muy, muy antiguas. Este está en Los Ángeles, en el Museo de Los Ángeles. Y evidentemente cuando lo vi, lo único que pude pensar fueron las vacas de Andy Warhol. Y esta repetición, la noción de ritmo, repetir. Ahora, es muy difícil trabajar con piezas tan antiguas porque el significado se nos escapa muchas, muchas, la mayoría de las veces. Y es algo que hay que tener mucho cuidado con el anacronismo, y este tipo de ejercicios no se puede caer en una interpretación de todo vale y todo puedo decirlo, pero sí son herramientas que nos pueden nos pueden ayudar a entender una imagen y no necesariamente a darles un significado, pero sí a entender cómo funcionan. Digamos, por ejemplo, la repetición, el uso del molde, el boceto, que son cosas que no generalmente se piensan cuando uno trabaja con arqueología y con objetos muy antiguos. Es como hubo un boceto, hubo un molde, hubo un estudio previo, hubo una composición o fue algo que se creó ex nihilo de la nada. Entonces este tipo de ejercicios ayudan a ver este tipo de cosas. Esta comparación que me gusta mucho porque es muy conceptual, es muy formal, pero al mismo tiempo es muy conceptual. Otro hito de grandes hitos de la universidad para todos los que estudiamos, pues de mi generación, crecimos viendo esta obra de Antonio Caro. Y como les dijo Patricia, yo estudio las expediciones científicas en la segunda mitad del siglo XIX y me encontré con las planchas de Agustín Codazzi en la Biblioteca Nacional de Francia, porque pues las mandaron a imprimir allá porque son piedras litográficas enormes y entonces pues bueno, yo extendí esas planchas, se las dejan ver a uno y me encontré con este logo del mapa de la República de Colombia, Antigua Nueva Granada, levantado por el general Agustín Codazzi, y la tipografía es una belleza. Yo dije, esto parece de un bar o de un cine de los años 50, una cosa así impresionante. Y lo único que pude pensar fue como, Antonio Caro está hablando de la influencia extranjera, de una fuerte dominancia en la influencia extranjera a través de la caligrafía. En este también hay influencia extranjera en la caligrafía, no a través de la caligrafía para poner una pregunta en la mesa, sino que la caligrafía en sí es producto de esa influencia extranjera. En este caso, pues la idea es investigar más acerca de las personas que diseñaron este coso, todo el cartucho. Eh, Generalmente son catálogos que ellos tienen en las imprentas en las que hay motivos que se reutilizan, no es que le vino la inspiración a la cabeza. Pero sí hay como cosas muy interesantes detrás de esta comparación. ¿Por qué no la cultura precolombina? ¿Y por qué no con eh, las vanguardias? De esta comparación me gusta lo impactante que es la similitud en el rostro. Es impresionante, creo que fue lo que más me gustó, más allá de la posición de los brazos, del torso, los hombros, un poquito puntiagudos, sobre todo este hombro de acá, es la similitud en el rostro, estos rostros como granito de café, la boca también un poquito granito de café,
no son los mismos rostros del bañista, pero la sombra que hay alrededor como del párpado hace que tenga un efecto similar. Mm, Se me hace una de las comparaciones más bonitas que he hecho. De hecho, hacer estas comparaciones a veces me hace decir como nosotros los seres humanos nos cuestionamos con respecto a lo mismo desde siempre y volvemos y son avatares, las respuestas son avatares de esa misma pregunta en la cual rondamos y rondamos desde que caminamos en dos piernas. Aquí un poquito de arte colonial, que me gusta mucho ese azul aristocrático, ese azul Sofía Coppola, para ir como a tiempos más contemporáneos. Y la nobleza me parece una comparación muy bonita. Aquí el retrato de doña María Camila, doña María Catalina Urrutia, con el retrato de María Antonieta hecho por Villet Lebrun. Se me hace muy delicada. La peluca, eh, la diferencia en la técnica, la diferencia en la técnica europea, la diferencia en la técnica en América hispánica, pero también las similitudes que hay entre las dos. Un querer reivindicar un modelo. No necesariamente estoy diciendo que la haya visto, que se la haya copiado, ¿no? Pero sí son códigos de representación que se comparten y que tienen expresiones en diferentes sitios del trabajo de Patricia. Me gusta mucho el renacimiento global y como esas expresiones que uno ve de movimientos que no necesariamente son una respuesta pura y fideligna del movimiento, pero que sí, o del movimiento artístico, pero que sí reivindican ciertos valores y ciertos cánones de representación, cánones sociales eh, ya muy establecidos. Siguiendo con arte contemporáneo, aquí es cuestión de texturas. Eh, Cuando vi este Cristo velado fue, mmm, sentí como ese sudor cayendo con todo y que es un velo que está sobre el cuerpo pues ya muerto de Cristo, pero me hizo como esa sensación y me acordé de las clases de los Andes, de nuestras clases de historia del arte de los Andes, en el que en mi época había como tanto enfoque en el arte contemporáneo colombiano. Me acordé de las cortinas de Oscar Muñoz y de como esa sensibilidad hacia el material y hacia las texturas, incluso la paleta, que cuando los vi juntos fue como un choque visual muy, muy bonito. Eh, no sé, a veces las imágenes hablan más que lo que yo pueda decirles con respecto a la comparación. Pablo y Virginia, eh, de esta pintura me parece muy bonita porque reutiliza este paraguas o sombrilla o velo inflado que se usa tanto en la representación en Europa desde el Renacimiento, Barroco, Rococó, Neoclásico. Es como si hubiera paracaídas en la época, una vaina así. Es una cosa impresionante. Y cómo el velo pasa a ser una hoja. Y esto yo creo que es una hoja de plátano. Se me hace una apropiación maravillosa de esa tradición de, no sé, podríamos llamarlo el paracaídas. Eh, es, es realmente, decimos que la globalización es hoy, pero pues hemos compartido los mismos cánones desde hace mucho tiempo. Esta comparación es reciente y le tengo mucho, mucho, mucho cariño, no solamente porque son dos mujeres, obviamente yo trato de investigar mucho mujeres artistas. Doris Salcedo, maravillosa obra. Y La Grieta salió cuando yo estaba en la universidad y todos hablábamos de ella y todos estábamos impactados y está en la TEC, no sé qué. Y es una imagen que se quedó grabada y recuerdo que circulaban las fotos en esa época en los Andes y mirábamos la gente mirando La Grieta, era muy bonito, fue como un momento muy, muy bonito de la carrera ver cómo ¡oh! Doris Salcedo llegó al Tate.
muy bonito. Y este verano que pasó, eh, caminando en un museo en Copenhague, me encontré con Suzette Holten. Suzette Holten es una pintora escandinava, viene de familia de pintores y sinceramente es uno de los cuadros más bellos que yo he visto. Es, no le hace justicia a la foto, la delicadeza de la pincelada, la luz, el reflejo en el agua, los bordes del arroyo y la arena que lo transportan a uno cuando uno va caminando por la playa y ve ese arroyito que se va y ese borde puntiagudo de la arena y el agua pasando. Y enseguida fue como encontré una comparación mujer a mujer de la grieta de Doris Salcedo. Fue realmente un hallazgo muy bonito. Eh, si alguna vez están en Copenhague, tienen que ir a verlo. Es realmente un cuadro muy, muy, muy evocador, muy, muy poderoso. Esta comparación que me gusta mucho, me acabo de dar cuenta que voy más rápido de lo que quería. De San Sebastián, la puse aquí para hablar un poquito de epistemología visual. Y cómo la comparación de imágenes puede ayudarnos a aprofundir o profundizar en nuestro conocimiento sobre una imagen. ¿Sí? Entonces, San Sebastián es un santo del siglo III después de Cristo que defendía el culto de los cristianos y fue condenado a ser amarrado y le dispararon flechas para matarlo. La representación de los santos generalmente es la forma en la que murieron para poderlos identificar. Es súper pedagógico. Entonces, todas las representaciones de San Sebastián pues son la mayoría con flechas. Y me gustan mucho los ángulos que tienen las flechas. Todo el ritmo y la composición, el cuidado que tienen todas estas flechas. Y me encontré con esta idea visible que me llevó a preguntarme sobre las flechas. ¿Sí? El Renacimiento es una época en la que la perspectiva es el boom, todo el mundo reflexiona con respecto a la perspectiva y generalmente los académicos hemos estudiado la perspectiva en el Renacimiento desde el paisaje, a la perspectiva aérea, desde el volumen, el contraste de la luz y la profundidad, o desde la arquitectura con el punto de fuga. Esos son como los grandes ejes de investigación que ha habido en este momento sobre el Renacimiento. O sea, yo pues, no soy especialista en el Renacimiento, Patricia podrá decirnos más. Pero no es muy común mirar la perspectiva como desde otro ángulo cuando están ahí, cuando se han estudiado, o sea, cuando el artista trabaja ese tipo de problemáticas. Entonces, esta idea visible, el cuadro de Valdemar Cordero, me hizo pensar en cómo es el proceso del artista para crear estas flechas, que es una pregunta que generalmente uno no, pues no se hace por lo que les venía diciendo, porque uno está más pendiente que el volumen, que la anatomía, que el paisaje, que la arquitectura, y me puse a investigar los San Sebastián, para ver las flechas del San Sebastián. Todo esto por la comparación. Y realmente me dieron ganas de ser renacentista y meterme en el tema de otros tipos de perspectiva. ¿Qué otros elementos pueden hablarnos? No solamente las fechas, pero ¿qué otro tipo de elementos pueden hablarlos de la perspectiva en el Renacimiento, que es uno de los temas pues más importantes en la historia del arte en general? Y pues súper contemporáneo también. Digamos, por ejemplo, hay un texto súper bonito de Daniel Arras en un ensayo que se llama On n'y voit rien, no vemos nada. Y él habla sobre la aparición de la perspectiva, no la invención de la perspectiva, por una simple y sencilla razón, y es que el ojo no se queda quieto. El ojo no se queda quieto, entonces se mueve de un lado para otro, y la perspectiva solo funciona si el ojo se queda quieto
Entonces realmente es una idealización de la realidad, por más que uno está pretendiendo que sea una representación fidedigna de la realidad, el cerebro lo está engañando a uno diciendo, tu ojo se está quedando quieto y esto es lo que estás viendo. El punto de vista nunca es el mismo. El ojo es demasiado rápido como para que el cerebro diga, este es mi punto de vista. Y digamos, por ejemplo, esta imagen de Matrix que todos crecimos con ella cuando un niño para pues las balas, se me hace muy evocadora de esta idealización de la perspectiva, de esta perspectiva perfecta, ¿no? Que uno diría, nos hemos quitado ese bagaje o la ciencia ha avanzado más, pero que sigue siendo utilizada hoy en el cine. Quería hablarles también como de comparación de imágenes, de comparación de textos. Este fue uno de los primeros textos que trabajamos, es un texto muy bonito al que le tengo mucho cariño, y encontré que una versión en español le cambié el arte de la pintura por la imagen, así como le cambié a Roland Barthes la fotografía por la imagen, pues ¿por qué no apropiarse de las cosas? Tiene esa capacidad de representar lo que está ausente, de hacer presente lo que está ausente, y es una reflexión que me gustaría traerles para ahora, estos días en los que todos estamos ausentes y sin embargo estamos presentes, la oportunidad de estar los unos con los otros de esta manera virtual. Y los dejo con esta imagen citada por Plutarco del pobre Casandro. Dice Plutarco que Casandro, uno de los capitanes de Alejandro Máximo, al considerar la estatua pues, de su héroe, y lo contempló y vio como toda esa majestad que la estatua tenía, que la podía traducir al Alejandro que él conoció en vida, se puso como a temblar de todo su cuerpo por el hecho de haber visto esa imagen. Y sigue, y cuentan también que Agesilao, como conocía la fealdad tan grande de su propia cara, o sea, el man decía, yo soy súper feo, no quiso nunca retratarse, ni en escultura ni en pintura, para que nadie en el futuro pudiera ver lo feo que era, sino que pasara la historia a icónico, sin imagen. Me hace muy diciente, muy bonito para esta época en la que estamos todos dependiendo de este tipo de medios. Este tipo de comparaciones que yo hago, pues no me las inventé yo. Y como creo que les he mostrado, nada fue inventado, todos tenemos un referente de una u otra manera. Esta fue una exposición que se realizó en el Gran Palais en el 2006, se llama Carambolage. Muy bonita, muy interesante, y lo que hizo el curador, él la describe como un juego de dominó. Entonces uno pone el 6 con 1 y busca un 6 por un lado y un 1 por el otro, y así conectó todas las imágenes de su exposición en un recorrido en el que no había un tema, sino que era solamente contenido visual. Muy entretenida. De hecho, me gusta mucho este aspecto lúdico que a veces menospreciamos un poquito en la academia, que tienen las imágenes. Y al final de la exposición, el curador hizo algo muy bonito, que fue que hizo como un enorme mural en metal, en el que habían plegables en imanes de todas las obras de la exposición, para que los niños cogieran las imágenes y las pegaran unas con las otras a lo Barbour. Sí, o sea, no quiso poner el referente Barbour porque hablamos de él ayer, pero pues evidentemente él es el referente moderno de la comparación. Voilà. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy iluminador, muy conmovedor. Pues yo estoy conmovida porque, como siempre te he dicho, siguiéndote en Instagram, siguiendo a Duopoma, que además aquí pusimos la dirección para que las personas lo pudieran ver, porque por supuesto, además, eso es una interfaz con, digamos, unas particularidades que también se ven diferentes las comparaciones, pues a como las estamos viendo acá. Pero como siempre te he dicho, me parecen muy lúcidas, con una sensibilidad muy particular
donde, claro, está todo ese conocimiento, pues ya de la imagen, de la historia del arte, pero estás haciendo algo que es distinto y que es único, y que claro que están pues ahí los Warburg y otros como referentes, y como decías desde el comienzo, pues la comparación como la herramienta de la historia del arte, que de hecho cuando uno la usa, pues el otro origen que anda por ahí, pues son como todos esos historiadores del arte del formalismo, ¿no? Wölflin y todos estos, pero lo que yo veo distinto, y es lo que me gusta mucho oyéndote, es como, digamos, lo que parece ser una relación de superficie, ¿no? De similitud, pero que no necesariamente tiene otra cosa, en realidad sí tiene una relación estructural. Y en eso creo que hay una gran diferencia con la comparación formalista. Obviamente esto va mucho más por el lado barburgiano, donde se transmiten a través de gestos, pues hablaste de pliegues, las formas, pero la relación que se establece es mucho más, digamos, de tipo del lenguaje simbólico, ¿no? No es simplemente la relación formal que está ahí en apariencia, pero nuevamente yo creo que no es la superficie, sino lo que hay a nivel de estructura, pues que lo hace muy especial y muy único. Em, voy a mirar acá preguntas. Bueno, antes te hice un chiste, es que me encantó la de Matrix. La voy a usar de aquí en adelante para hablar del escorzo en clase. Creo que sirve al lado de un Paulo Uccello o algo así. No, es las flechas de San Sebastián, es como yo, a mí cómo se me pasó eso. ¿No? Cada una es más iluminadora que la otra, así que, y cada vez veo que hay más juego y como también lo mencionabas, el sentido del humor, que también lo menciona aquí Carmen en el chat, ¿no? Que se nota pues que lo disfrutas mucho y eso nos permite también hacer asociaciones, ¿no? Eh, había una pregunta aquí con respecto a un cuadro específico que hacía Verónica Uribe y es sobre el tamaño del cuadro de Suzette Holten. ¿Sabes el tamaño? Sí, tamaño espaldar de silla, más o menos no es un infolio, es un poquito más que un infolio, no es un cuadro grande, sí, es como, sí, como el espaldar de una silla, más o menos, una silla de comedor, como También unos, no, iba a decir que aquí te están dando una referencia que viene desde Facebook de Andrés Felipe Díaz, que menciona, yo tampoco sabía esto, que el autor, pues Yukio Mishima, el autor japonés, hace un estudio completo de un cuadro de San Sebastián. No sé de cuál, porque mostraste varios, supongo que el primero, el primordial. me mantengo. Interesante, interesante buscarlo. Y bueno, no sé si haya otras preguntas o si quieran también prender micrófonos para conversar con María, ¿no? Lo otro que me parece muy interesante es que esto que estás haciendo le habla a diferentes públicos de diferentes maneras, ¿no? Tanto para el historiador del arte especializado, que hay algunos, estamos acá, y sin embargo siempre es refrescante, sorprende, nos hace pensar cosas nuevas. Para otras personas seguro es la primera introducción, ¿no? Es la inducción, ¿no? Que nos atrapa y nos conmueve, pero nuevamente de formas como muy desde el inconsciente, ¿no? Aquí Luis Antonio tiene una pregunta. También dice, María, muchas gracias por presentarnos esta forma de ver. Mi pregunta, ¿qué métodos de estas herramientas que propones pueden servirle a un público general contemporáneo no especializado para analizar todo lo que ve? Por ejemplo, videos de música, Instagram, sitios web, videos en redes, etcétera. Em, mucho. Digamos que creo que lo primero y lo más importante es buscar una composición, buscar la disposición que tienen los elementos en la imagen. Ese es el punto de partida, sin importar si es representación o, o imagen no figurativa. Generalmente, la mayoría de los casos, hay un deseo de organizar, hay un deseo de disponer las cosas de cierta manera, de tener una estructura, así sea la no estructura, que también es completamente válida. Creo que esa es una herramienta que nos ayuda muchísimo a entender el discurso o el canal del discurso. Digamos, por ejemplo, y creo que la manera más
fácil de acercarse es la luz o los contrastes. Entonces, digamos, por ejemplo, em, en la imagen de Vasarely, que uno pensaría como, ¿cuál luz? No, pues no hay luz, pero sí hay un juego de contrastes. Uno va de un contraste mucho más pronunciado a unos contrastes mucho más sutiles en el centro y eso le da una noción de profundidad a la obra. Entonces, digamos, por ejemplo, ahora que estamos en época de tecnologías, en que estamos todo el tiempo prendidos del computador y viendo como tantas cosas y tantas imágenes que se repiten. Yo paso bastante tiempo en Instagram. Eh, hay juegos y discursos, no son solo los filtros de Photoshop, que se repiten y que nos podemos como pillar o que podemos descubrir y utilizar o estar prevenidos con respecto a ese tipo de cosas en una imagen. Generalmente la luz se utiliza para mostrar y para ocultar. Puede sonar muy banal, pero cuando tenemos un objeto iluminado, también tenemos un objeto no iluminado. Entonces, digamos, cuando uno ve una imagen, sea de historia del arte o sea eh, una imagen de la cultura visual, por llamar así a toda la producción de imágenes, es importante preguntarse qué se está mostrando y qué no se está mostrando en la imagen. Entonces, digamos, por ejemplo, si es simplemente un logotipo que tiene relieve, ¿por qué el logotipo tiene relieve? ¿Por qué lo queremos hacer salir de un plano? ¿Sí? La luz nos va a dar muchas respuestas y nos va a ayudar como a acercarnos un poquito más a la imagen. Por supuesto, por el camino de la luz viene el color, la teoría de color y la asociación que en este momento nosotros tenemos es algo muy importante para ser conscientes. Digamos, por ejemplo, ahorita cuando vamos al supermercado, llega un momento en el que sin pensarlo compramos lo que es verde. Tiene etiqueta verde y lo metemos. Y eso hace parte de nuestra cotidianidad visual. Entonces, son ese tipo de cosas que hay que estar como, estos ejercicios, pues yo los hago con historia del arte porque pues es como lo que me apasiona y como lo que me gusta, pero se podrían hacer con muchas cosas. Y mi invitación también es a que la gente mire más detenidamente, se detenga, tome el tiempo de mirar y de analizar en el sentido más puro de la palabra, descomponer los elementos de la imagen y darse cuenta de que pronto cuando uno va al supermercado está comprando algo verde que no es tan verde, que puede parecer verde, pero que no es tan verde como en esta cosa bio, orgánico, etcétera. Son esos códigos de comunicación que la mayoría de personas que trabajan en el medio conocen y que nos podemos entrenar para identificar. Entonces, composición, muy importante, ver qué elementos están componiendo la imagen, luz, fundamental, sombras, luz y sombras, y el color. Con base en eso ya uno puede de pronto desarrollar otro tipo de habilidades como es preguntarse por el estilo eh, y este tipo de nociones. Me había sacado un rato el Zoom, pero veo que ya pude volver a entrar. Pues muy especial, María. También pensaba en otro concepto, no sé si lo mencionaste ahora, pues como la mirada del anacronismo, ¿no? Entendido en un sentido positivo, ¿no? Que uno de chiquito también le dicen, usted no puede hacer esto. Eso es Y en anacrónico. realidad, sino que el pasado ilumina el presente, así como el presente ilumina el pasado y el futuro, ¿no? Es esa relación tripartita que a veces en, digamos, la historia tradicional le enseñan a uno pues que va en una sola dirección y en realidad con el tiempo y sobre todo a medida que uno hace estos procesos de asimilación y de apropiación de las imágenes y se da cuenta que algo que hemos mencionado en estos días, las imágenes nos habitan, ¿no? No somos solo nosotros quienes les damos un sentido, nos dan sentido de muchas maneras y muchas veces a través de ese lenguaje simbólico inconsciente, que no en vano nos dan también herramientas para acercarnos a todos los lenguajes
visuales que nos dan vueltas, ¿no? Pero no sé si puedes contarnos un poquito sobre tu experiencia siendo alguien que está haciendo un doctorado con una investigación, además en un periodo histórico, con una cantidad de fuentes documentales. ¿Cómo es esa relación entre mundos? Bueno, el 19 es amor de mis amores. De hecho, pues este es el profesor del 19, que tuve, maravilloso profesor que nos enseñó em, iconografía científica, el interés de la historia del arte hacia las imágenes de producción científica. Y viene de esta idea de la historia del arte ha desarrollado una serie de herramientas y una metodología que pueden salirse del límite de la historia del arte y que pueden ser muy útiles para otros, en otros campos. Entonces, digamos, por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo mi doctorado en historia. No estoy haciendo mi doctorado en historia del arte, pero mis fuentes son imágenes. Mi fuente histórica y los documentos con los que yo trabajo es producción gráfica. ¿Sí? Entonces, es toda esta discusión que en la historia de las ciencias la imagen pues tiene este lugar como accesorio, como ilustra el texto y no necesariamente es una imagen con un contenido epistemológico propio y con un discurso científico propio hecha para ser estudiada, no hecha para ser vista al lado del texto, sino como un objeto de estudio. Y es muy interesante porque pues la relación con Francia es una relación de amor eterno y, y hay mucha relación en el 19 con Francia. Y evidentemente que está a nivel político republicano, pero también a nivel de pensamiento científico positivista. Entonces, digamos que poder hacer ese puente entre los dos a través de la imagen ha sido maravilloso. Tengo un director, Jean-Paul Zúñiga, él trabaja el 17, el 18 en América Hispánica y ha trabajado con pintura de castas. Pero en el 19, con el positivismo, se empieza a poner en términos científicos un discurso que ya existe de diferenciación de seres humanos, ¿sí? Y darles como un soporte científico. La ciencia también hay que tener cuidado, la ciencia no es doña santa ciencia. Eh, y eso ha sido muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho porque él es historiador, yo soy historiadora del arte, entonces esa coexistencia y es como tienes que tomar talleres de metodología porque es que los historiadores no trabajamos así. Y creo que la ha apreciado como esta idea de la imagen como fuente primaria y no como fuente accesoria, como complemento, como para hacerlo bonito, no, como realmente un documento histórico. Eh, no trabajar como, bueno, ahora sí es muy frustrante, yo debí haberme quedado en Colombia un poquito más de tiempo ahorita, el año pasado, y haber ido a Francia ahorita, pero pues situación complicada. Eh, pero no, es realmente muy gratificante trabajar con fuentes históricas y descubrirse uno como tantas cosas de su historia. Yo no conocía tanto del siglo XIX en Colombia como hubiera querido antes de empezar este proyecto, entonces pues ha sido muy gratificante. Bien, acá veo que hay varios comentarios que creo que vienen de Facebook, de Margarita Rosa Morales, que dice, hoy me siento incapaz de intervenir ante un trabajo tan impecable y divertido. Y te pregunta, ¿es lo que siempre soñaste hacer dentro de todo el arte que escogiste para estas comparaciones? Y Diego López te felicita, dice felicitaciones, un proyecto supremamente interesante y sugerente. Gracias. La primera pregunta no es lo que no es lo que yo soñé. Yo me inscribí en los Andes porque quería pintar flores bonitas y, y decidí estudiar flores bonitas y descubrir que la belleza también tiene sus cosas buenas. Pero no, la historia llegó a mí gracias a una maravillosa profesora de mujeres en el arte que, no sé, me dio una voz.
Veo que Camila tiene la mano alzada. Adelante, Camila. María, gracias por esta clase. Compartimos, a pesar de que tú pues, estás en Historia del Arte y en Historia, y yo pues hice mis estudios en Artes Plásticas, pero de todas maneras dentro de la, digamos, la formación artística francesa, hay algo que inmediatamente resonó pues en mi experiencia acá y fue que el momento en que yo también tuve que hacer mi trabajo de investigación, que en teoría es sobre su propia obra y su propia producción artística, la exigencia académica es que uno siempre ponga en relación su trabajo con referencias en la historia del arte. Entonces uno como artista tiene que hacer ese trabajo de ponerse en un contexto en el cual uno no viene, ¿no? Uno no nace y hace sin saber de dónde vienen las cosas, sino que ha tenido influencias y si no las conoce, uno en su investigación tiene que ir a buscar esas posibles referencias, esos posibles usos de las cosas que a uno le interesan. Entonces yo creo que esa búsqueda de la imagen o de la obra que viene de diferentes contextos históricos, de diferentes periodos, pero que viene a comunicar, en mi caso, con el artista, es fundamental y que creo que es una tarea que tanto tú propones desde una nueva mirada de la historia del arte y de cómo se nutre, ¿no? esta nuestra mirada, como la de los artistas también, una especie de responsabilidad de lograrse contextualizar y lograr ubicarse dentro del mapa, ¿no? El gran mapa de la historia del arte. Era lo que quería compartirte. Sí, es un trago de, no solamente como de humildad, sino también de frescura, de saber que uno no está solo y que lo que uno se ha preguntado se lo han preguntado otras personas y que la respuesta de uno también es válida, que por muy distinta que sea, también es válida. Y es bueno, es refrescante decir como, uff, yo no fui el primero. Y se repiten, ¿no? Mm. Las obsesiones siguen siendo quizá las mismas. Aquí también te están diciendo desde Facebook, Marta Salazar, también se hace literatura con lo que no se dice y lo que se dice. No sé exactamente en qué momento era eso. Y Carmen está diciendo, París in situ cambió totalmente la visión de María. Pues no sé, pero me alegra oír eso y puse una sonrisa. Obviamente que sí, además porque con Carmen nos encontramos en París un año después. Bueno, pues muy bien, muchos caminos en los que nos vamos encontrando, entre varios, de muchas maneras. Aquí también veo Paulina Pardo, también está felicitando. Paulina es nuestra profesora mañana. Así que, y que las imágenes pues son ese puente, ¿no? Como decías María, en muchos sentidos, un puente entre disciplinas, un puente como una forma de ver el mundo, porque a veces también hay como esa idea, así como hay la idea que la historia es algo lineal consecutivo, también la idea que el arte es lo que está por ahí en los museos y que también es de un acceso difícil. Y yo creo que lo que nos muestras justamente con tu proyecto es todo lo contrario, que el arte finalmente es nuestro. Es cuestión de apropiárnoslo y saber cómo jugar con él también, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, este proyecto. Ojalá sigamos. Como te he dicho, creo que puedes hacer muchísimas cosas con Duopoma, libros y otras cosas tantas, y que eso a su vez pues va a estar también presente en tu propia investigación y en todas nuestras vidas de muchas maneras. Así que de nuevo, muchas gracias María y gracias a todos y a todas por estar aquí, por las preguntas, por el apoyo. Muchas Bueno, gracias por pues la muy bien. invitación. No, de verdad, muchas gracias a ti. Y mañana, nuestra última clase de la semana, como saben, está a cargo de Paulina Pardo, también egresada de nuestra facultad, pero del programa de literatura. También acaba de terminar su doctorado
en Historia del Arte exitosamente y nos va a estar hablando sobre una artista muy interesante del Brasil, Leticia Parente, que además es o era química de profesión, profesora y doctora en química y a su vez una de las artistas, digamos, más importantes en arte experimental contemporáneo. Así que también vamos a ver otras relaciones muy sugerentes entre el arte, otras disciplinas y una cantidad de otros referentes. Así que de nuevo, gracias María, nos vemos mañana. Un saludo especial para todos.